Ciencia gnóstica, por el B.M. Ravolú, capítulo 1. Temas. Concentración. Didáctica para la eliminación del yo. La autoobservación. El tercer factor. Pregunta: ¿qué debemos hacer para que las prácticas dadas por el venerable maestro Samael nos den resultado? Respuesta: en todo se necesita la concentración. No hay que confundir la concentración con la meditación, pues son dos cosas diferentes. La concentración es fijar la mente en un solo pensamiento, en un objeto, en un sujeto, en un lugar, en un solo punto. La concentración es la manera más rápida de la información. Cuando ustedes vayan a realizar una práctica que da el maestro Samael, si no aplican la concentración, si dejan que la mente vuele a su alrededor, no dará ningún resultado la práctica, porque se mecaniza. De modo que la concentración es muy indispensable practicarla en los grupos. Pongan un vaso con agua, un objeto cualquiera y todos a concentrar el pensamiento en ese objeto que están viendo, tratar de penetrar por dentro, por fuera y por todos lados, de qué está hecho, cómo funciona, hasta que aprendan ustedes verdaderamente a tener un solo pensamiento. Les estoy diciendo esto, puesto que yo tengo la concentración como un hecho real. Me salgo de mi cuerpo a voluntad sin ningún mantra, relajo bien mi cuerpo, me concentro en mi corazón y espero que venga el desprendimiento del cuerpo. Uno lo debe acusar y con la imaginación se le da la figura que uno quiere. Imaginar es ver. Después del juicio, viene la petición a la Madre Divina, nuestra Madre particular, interna. Cuando uno suplica a la Madre Divina que le desintegre ese defecto con la lanza, nos imaginamos que ella está lanzando fuego con la lanza y que el elemento agregado psicológico que está sentado en el banco de los acusados va perdiendo tamaño, hasta que se libera la partícula divina de esencia que él tiene atrapada. Pregunta: maestro, durante el día se manifiestan diferentes agregados psicológicos dentro de uno. Entonces el trabajo debe realizarse en cada agregado que se manifiesta. Y si es así, ¿cómo debe realizarse? Respuesta: esto me da cabida para darles una explicación muy importante sobre lo que es la muerte en marcha. La muerte en marcha se aplica en todo momento. Por ejemplo, usted va por la calle, en el bus, en un avión, en esos instantes salió y afloró tal o cual elemento psicológico, usted en la calle no se va a poner a eliminarlo, porque si va tratando de eliminarlo caminando, lo puede estropear o matar un carro, porque va dormido. ¿No es cierto? Entonces lo que debemos hacer es pedir a la Madre Divina que saque ese agregado psicológico y lo elimine. En esos instantes trabaja la Madre Divina. Pregunta: si uno no haya comprendido ese defecto. Respuesta: en el momento que afloró, la Madre Divina no hace sino marcarle el alto de una vez, porque la manifestación de un elemento psicológico crea más elementos. Con esto no queremos decir que el defecto haya muerto, sino que con muerte en marcha se le quita, se le resta mucha fuerza al defecto. La muerte en marcha sirve pues para no dejar manifestar a estos elementos psicológicos a rienda suelta. Pregunta: maestro, como quiera que nosotros somos legión, entonces en el trabajo de la autoobservación, ¿quién autoobserva? Respuesta: nosotros tenemos algo de conciencia, y ese porcentaje de conciencia hay que utilizarla para la autoobservación. Pregunta: o sea, el 3%. Respuesta: sí. Este porcentaje es el que sirve de juez para autoobservarse. Pregunta: si uno está analizando el defecto de la lujuria, ¿cómo este es tan inmenso? ¿Cómo debe hacer uno para analizarlo? Respuesta: es que, ¿cómo piensa usted analizar todo el defecto de la lujuria, si son miles y miles de yoes lujuriosos? Lo que debemos hacer es que cada expresión, por sutil que sea, hay que analizarla y desintegraría. Pregunta: maestro, ¿nos puede dar una fórmula para hallar el hondo significado de un defecto? Es decir, la raíz más profunda. Respuesta: ¿cómo podría uno decir intelectualmente la raíz más profunda de un defecto? Fíjense lo que es el intelecto. Intelectualmente, ¿quién podría definirla? Nadie. Para eso necesitamos la concentración y la meditación profunda. Nosotros aquí en la parte tridimensional mundo físico analizamos, juzgamos al defecto, podríamos decir superficialmente, para después entregarnos a la concentración y a la meditación profunda.
porque no solamente el defecto o defectos se manifiestan en el plano tridimensional, sino en los diferentes planos y subplanos, en diferentes niveles. En un solo plano hay diferentes niveles de conciencia. Debemos empezar por la parte grotesca, parte tridimensional, mundo físico, aquí. Entonces ese repercute en las otras dimensiones y esa repercusión del trabajo le permite a uno mayor investigación profunda para poder ir sacando la raíz del defecto. Ahora, no se preocupen por todas estas cosas de los otros planos, preocúpense por el trabajo de sí mismos en la parte tridimensional, que esto es lo que nos capacita para poder trabajar en otras dimensiones. De modo pues que hay que empezar por aquí, poner las bases. Pregunta: se nos habla de la recordación de sí mismo, quisiera que usted nos explicara cómo debemos hacer para estar en recuerdo de sí. Respuesta: la autoobservación es indispensable. A través de la autoobservación se está pendiente de uno mismo, se capta a su vez la reacción y la expresión de tal o cual ego. De modo pues que la autoobservación debe realizarse sobre los tres cerebros: mente, corazón y sexo. Lo que ha sucedido es que la gente ha mecanizado mucho la práctica del sujeto, objeto y lugar. Ha habido casos de que va una persona aplicando en forma mecánica esta fórmula y se ha metido a los carros, se han dormido más. Han mecanizado esta práctica. Así pues que la autoobservación de sí mismo debe realizarse sobre los tres cerebros para estudiar la manifestación del ego. Maestro, concretamente, ¿cómo es que se debe realizar la práctica de la autoobservación? Respuesta: bueno, vamos a poner un ejemplo. Hagamos cuenta que con esta pregunta que usted me ha hecho, sentí un impacto ya sea de ira, de orgullo, de molestia o cualquier cosa. En vez de identificarme con lo que usted me dice con la presencia suya, debo autoobservarme cuál fue la reacción y de dónde salió esa reacción, si fue del sexo, fue del corazón o fue de la mente. En vez de identificarme con usted, debo autoobservarme qué sentí en esos momentos. Pregunta: ¿y la autoobservación no es fijarme que estoy hablando con usted y dándome cuenta de cómo voy hablando? Respuesta: no. Son tres centros o cerebros de manifestación del ego, a saber, sexo, corazón y mente. Entonces de estos tres cerebros parte la reacción, ¿me entiende? Cuando se está uno autoobservando, siente la reacción de cualquier elemento psicológico que aflore en determinado momento dentro de uno. Pero si se identifica con cualquier impresión, ya sea una persona, una frase, la presencia de algo, en fin, es señal de que nos estaba autoobservando. Por eso es que no se siente la reacción, no se siente nada, porque se está identificado. La autoobservación de sí mismo debe ser aplicada en todo momento, de instante en instante, de segundo a segundo, para poder uno descubrir el ego. Cada pensamiento de nosotros pertenece a un yo. Si nos ponemos a autoobservarnos en un minuto, nos daremos cuenta cuántos agregados o yos psicológicos se manifiestan en este pequeño lapso de tiempo por medio del pensamiento. Cuando ya se ha estudiado y analizado la reacción o la manifestación de ese yo o demonio por los tres cerebros, se pasa al enjuiciamiento y luego la aniquilación o desintegración con la ayuda de la Madre Divina. Pregunta: maestro, además de entregar la enseñanza, ¿hay otra forma de sacrificio por la humanidad? Respuesta: pues cuando uno está trabajando en los tres factores, está sacrificándose por la humanidad y por uno. Si usted está desintegrando los defectos, está sacrificándose a la vez por la humanidad, porque al desintegrar un defecto usted se ve obligado a trabajar por la humanidad. Entonces está trabajando sobre sí mismo y está trabajando por la humanidad. El que va despertando conciencia se ve obligado a voltearle la espalda al mundo y a todo lo del mundo, para lanzarse a entregar el conocimiento. Entonces vemos la importancia de la aplicación de los tres factores. Fíjense, todas las obras del maestro Samael nos hablan de los tres factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Busque cualquier obra del venerable maestro y lo comprobarán. En todas habla él de los tres factores, siempre sintetizan los tres factores, ¿no es cierto? El que se salga de los tres factores no está haciendo nada. Pregunta: ¿en toda conferencia es necesario hablar de los tres factores? Respuesta: en todas hay que entregar los tres factores, es necesario, esto es urgente.
Ninguno de nosotros puede decir que es gnóstico si no se está trabajando en los tres factores, mentiría uno si no está trabajando. Pregunta maestro, acerca de que es necesario trabajar en los tres factores, ¿cómo debe hacerse el sacrificio por la humanidad? Respuesta: trabajar enseñando el conocimiento, y para poder entregar el conocimiento se tiene que trabajar sobre sí mismo. Es decir, el tercer factor de la revolución de la conciencia nos entrega con teorías sino con hechos. No como hacen muchos, con discursos bonitos, sino con hechos. Pregunta: ¿el soltero alcanza a destruir algo de ego? Respuesta: el soltero alcanza a eliminar hasta un 25%, pero trabajando fuertemente.